Hola amigos y amigas, bienvenidos otro día al canal de Psicotips. En el vídeo de hoy hablaremos de qué es el estrés postraumático, sus causas y síntomas. También hablaremos de algunos sucesos traumáticos famosos históricamente, y de un famoso que lo haya sufrido, y al final daremos algunos consejos para mejorar delante de una situación de este tipo. El trastorno de estrés postraumático, también conocido como TEPT, es una enfermedad de salud mental, desencadenada por una situación impactante, aterradora o peligrosa, ya sea vivida en primera o tercera persona. Hay gente que puede superar situaciones muy complicadas en las que su vida ha estado en peligro o han presenciado la muerte de cerca, como combates de guerra o accidentes de tráfico. Sin embargo, existen algunas personas que después del suceso traumático sufren varios síntomas que les incapacitan en su día a día, como insomnio, ansiedad, pesadillas, incapacidad para disfrutar, miedo a morir, incluso meses después del suceso. El trastorno se define atendiendo a una serie de diagnósticos. El primero, es necesario experimentar o presenciar una situación en la que se haya visto peligrar gravemente la propia integridad física o la de otras personas muy cercanas. Esto es lo que denominamos suceso traumático, o más comúnmente, un trauma. El segundo, tras el acontecimiento traumático, los síntomas propios de estrés postraumático deben perdurar durante un periodo mayor de un mes. Estos síntomas se engloban en tres grupos: estado de hiperactivación, evitación de estímulos asociados al trauma y reexperimentación del suceso. Por último, los síntomas deben provocar un malestar suficientemente importante o afectar considerablemente a varios ámbitos como el desempeño social, familiar u ocupacional. Ahora hablaremos de las causas. Para referirnos a un suceso traumático, nos referimos a aquellas experiencias vitales que pueden desencadenar un estrés postraumático. Situaciones como la violencia sexual, sufrir lesiones graves como consecuencia de una agresión, un accidente o presenciar la muerte violenta de otra persona. Son sucesos subsidiarios de producir estrés postraumático. En algunas ocasiones, la exposición al trauma no es directa, sino que se tiene conocimiento de que una persona cercana lo ha sufrido o lo ha visto con sus propios ojos. Por ejemplo, puede ser causa de un estrés postraumático la experiencia de la esposa de un soldado que relata sus vivencias en combate por carta. Ahora nombraremos algunos de los eventos traumáticos que se consideran para el diagnóstico: amenazas, abuso sexual, asalto con violencia, incidentes médicos, accidentes de tráfico graves, muerte trágica de un familiar cercano, abuso de adultos. Muchos de ellos se consideran una problemática muy común en torno a la psicología forense. Cada vez son necesarios más diagnósticos del trastorno para el ámbito judicial, por ejemplo, para adjudicar una invalidez, para recibir una indemnización o para quitar una custodia de maltratos a menores. Los síntomas aparecen después de la exposición a un suceso traumático, a veces hasta meses después. Los síntomas son muy diversos y pueden cambiar con el tiempo, pero se pueden agrupar en 5 categorías. El primero es la reexperimentación de vivencias traumáticas y recuerdos intrusivos. Una de las características es la de no poder terminar de olvidar el suceso traumático, a pesar de que la persona intente olvidar lo sucedido. Le pueden invadir recuerdos angustiosos y recurrentes, que son experimentados como intrusivos, involuntarios e indeseados. Estos recuerdos pueden ser en forma de flashbacks. El segundo son las conductas de evitación. Estas afectan a la persona de una manera diferente, debido a que intentan huir de las situaciones que les recuerdan a ese momento específico. Un ejemplo es esa persona que ha sufrido un accidente de tráfico y ha muerto algún familiar y no quiere volver a subir a un coche. El esfuerzo que sufre esta persona para alejarse de estas situaciones es agotador y muchas veces resulta casi imposible, debido al puesto de trabajo, lugar o zona de la vivienda. El cuarto es el síntoma de la hiperalerta. La exposición al acontecimiento traumático puede provocar un estado de hiperalerta, que se puede manifestar de varias maneras. Los sobresaltos o sustos son frecuentes ante ruidos o movimientos bruscos. La furia e irritabilidad suelen aparecer con poca o ninguna provocación, y se puede manifestar como agresividad verbal o física hacia objetos. La agresividad también puede actuarse contra uno mismo, con comportamientos autodestructivos o imprudentes. Algunas personas con estrés postraumático pueden abusar del alcohol o de otras drogas. El cuarto son los estados emocionales negativos. Tras la experimentación de un acontecimiento traumático, entendemos que es razonable y esperable sentir emociones negativas, como miedo, enfado, terror, vergüenza o culpa. En algunos casos, estas emociones hacen que las personas se culpen a sí mismas o busquen responsables en personas de su entorno que tuvieron influencia directa en el trauma. Es posible que algunas de estas personas muestren apatía y dificultad para experimentar placer o emociones positivas, como por ejemplo felicidad, satisfacción o el amor. El quinto son los síntomas disociativos. Son escenas en las que la persona ha sufrido un trauma, no sabe si lo está viviendo en el presente o en el pasado. Esta persona está inmersa en una disociación, donde deja de percibir la realidad.
Este estado puede estar presente en la persona durante minutos u horas. La persona revive componentes del evento traumático e incluso se comporta como si estuviera ocurriendo en ese momento. El sexto y último son los sueños angustiosos o pesadillas. En la mayoría de los casos del trastorno se padecen dificultades del sueño, como el insomnio, y se experimentan sueños o pesadillas relacionadas con el suceso traumático. En la siguiente parte del vídeo hablaremos de un personaje famoso que ha sufrido estrés postraumático y también de un accidente que produjo muchísimos trastornos de este tipo en la sociedad. El personaje famoso de hoy es Amber Heard. Ella ha confesado a los medios haber sufrido esta enfermedad, que se desencadena después de vivir una situación de terror. La actriz sufrió este trastorno como consecuencia del abuso físico y sexual ejercido por parte de su exmarido, el actor Johnny Depp, según declaró una psicóloga clínica y forense en el juicio que enfrentaba a los dos miembros de la famosa pareja. El suceso famoso del que hablaremos es el ataque terrorista en la Rambla de Barcelona, donde una furgoneta irrumpió en un carril peatonal y atropelló a más de 13 personas y con 100 heridos. Esta actuación provocó el miedo en toda la ciudad y causó el trastorno de estrés postraumático en miles de personas, incluso en personas que no estaban allí en ese momento. Por último, llegamos a los tips. A continuación, hablaremos de cómo ayudar a una persona que sufre el trastorno y unos consejos para autoaplicarse. En primer lugar, si conoces a una persona que sufra este trastorno, lo que debes hacer es animarla a hacer planes, salir, distraerse. Las personas que sufren TEPT acostumbran a aislarse de su entorno, y a su vez, sus seres queridos van dejándolo de lado progresivamente al ver que se aparta del resto. Esto hace empeorar el trastorno. No obstante, no debemos insistir demasiado al principio, sobre todo si se niega totalmente a hacer cualquier actividad, ya que es totalmente normal y todavía está empezando su camino para sanar. El objetivo es convertirse en su soporte emocional para esa persona. Debemos hacer planes con ella, intentar que no se sienta abandonada y animarle a hacer aquellas cosas que le gustaba hacer. En caso contrario, si tú eres la persona que sufre este trastorno, debes estar abierto a recibir la ayuda de tu entorno y focalizar en intentar estar activo y tener una vida cotidiana normal y con una rutina establecida. Aunque al principio te cueste mucho, debes forzarte lo que puedas para hacerlo. Una vez entres en la rutina positiva, será mucho más fácil y llevadero. El segundo tip es que si la persona dice explícitamente que se quiere morir, se comporta de una forma que nos hace pensar que podría suicidarse, o nos ha confesado que ha fantaseado con la idea del suicidio, las alertas deben ser activadas. No debemos perder la calma, pero debemos actuar con rapidez por lo que pueda pasar. Recuérdale a esa persona todo lo positivo que tiene alrededor y por qué merece la pena vivir. Si eres tú el que sufre el trastorno, un tip muy útil es crear 3 listas positivas. En la primera, nombrarás todas las cosas buenas que tienes en la vida, como tu familia, amigos, un trabajo, una casa. En la segunda, apuntarás todas las cosas o acciones que te ayudan a relajarte, como meditar, respirar hondo, salir a dar un paseo, leer. Y en la tercera lista, anotarás todas las motivaciones e ilusiones que tengas, como aprender a bailar, tener un coche, viajar a algún país. Cuelga todas las listas en un lugar visible, al que puedas recurrir en cualquier momento. Cada vez que lo leas, te ayudará a focalizarte en lo positivo y dejar estos pensamientos disfuncionales atrás. El tercer tip se trata de la terapia de exposición. Consiste en una terapia conductual que ayuda a hacer frente de forma segura lo que te asusta, para aprender a afrontarlo de forma efectiva. Esta terapia puede ser específicamente útil para las reexperimentaciones y pesadillas. Si el suceso traumático ha sido un accidente de coche, esta terapia trataría de exponerse de una manera segura y controlada al objeto en cuestión, en este caso, un coche. Hay 2 tipos de exposición. La exposición progresiva, que trataría de exponerse a ese objeto de una manera pausada y controlada. Por ejemplo, primero una foto de un coche, después enseñaríamos vídeos o películas hasta finalmente llegar al coche real. El segundo tipo es la exposición en vivo, es decir, afrontar el trauma de golpe, meterse en un coche directamente. Bueno, amigos y amigas, llegamos a la parte final del vídeo. Te recordamos que es un vídeo educativo y que si crees que puedes sufrir el trastorno, contactes con un profesional, ya que este vídeo es únicamente de contenido educativo. Recuerda, si te está gustando el vídeo, no olvides darle un like y poner un comentario con diferentes temas para hablar en los próximos vídeos. Hasta el próximo vídeo, chao chao.